Pues buenas tardes a todos los asistentes al seminario que organiza la Red de Investigadores de Política Económica. Como todos y todas los que estáis conectados sabéis, el tema genérico de hoy es ciencia política y política económica. Y tenemos, yo diría, la suerte de contar, que ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación, Víctor Lapuente, del que voy a hacer una pequeña presentación y explico, después de presentar a Víctor Lapuente, yo haré una pequeña referencia a una cuestión que me parecía importante y después ya le cedo la palabra y él es el ponente, como veis en la presentación, él es el ponente del día de hoy. Víctor Lapuente nació en Chalanera, en la provincia de Huesca, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y el Instituto Juan March. En estos momentos, que es además donde físicamente está, que es Gotemburgo, es catedrático de la Universidad de Gotemburgo. Él estudia básicamente como politólogo las diferencias en la calidad de gobierno y las políticas públicas entre países, que es precisamente la cuestión concreta sobre la que va a girar su charla. Es miembro del Consejo Asesor de Quesenet, columnista del País, como seguramente la mayoría sabréis, colabora en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y también actúa como chairman en el Foro de Foros. Tiene entre sus publicaciones más relevantes, voy a citar El Decálogo del Buen Ciudadano, Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista, Organizando el Leviatán y El Retorno de los chamanes. Y a mí también me gusta decir porque tuve yo una intervención eh, muy personal y muy directa con el Centro de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. Él coordinó también un libro, yo creo, muy interesante que se tituló Las monarquías parlamentarias en el siglo XXI, reinventando la tradición. Tiene diferentes premios, voy a destacar el premio Cosital en 2016 del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, y también ganó el Pi Sigma Alpha Award 2012 al mejor trabajo de investigación de la Midwest Political Science Association. Tras esta presentación, yo me gustaría hacer un par de apuntes sobre dos diapositivas. Ya me he colado. Sobre dos diapositivas. Una es esta, en la que yo simplemente lo que os voy a recordar es que en economía normalmente, incluso yo diría, si atendemos una visión muy convencional de la economía, se ignora el ámbito de la política. Sin embargo, hace 50 y 60 años, con las aportaciones, como ahora veréis dentro de un momento, se empieza a tratar el tema considerando, yo diría, superando lo que a mí me parece que fue una restricción que para mí me parece que la impuso el propio Keynes con lo que algunos llaman el espíritu de Harvey Road. Es decir, creer que los gobiernos son una especie de déspotas benevolentes que hacen las cosas buscando fundamentalmente o básicamente el bienestar común, el bienestar de todos los ciudadanos, de toda la sociedad. Esto evidentemente sabemos que no es del todo así y las aportaciones previas que habían hecho pues personas como Kalecki en los años 30 y 40, Schumpeter a finales de los 40 o a finales de los 50, Anthony Downs, y sobre todo gracias a la labor de muchos economistas del public choice, esta visión de una separación completa entre la economía y la política, pues se empezó a cuestionar y se empezó a cuestionar desde esta óptica, muy ligada a la visión de Anthony Downs, es decir, considerar que hay, como veis, una parte por abajo que representa lo que algunos llaman, lo que se llama la demanda político-económica, es decir, el lugar donde los votantes intercambiamos, igual que en un mercado se intercambia dinero por un bien o por un servicio, aquí se intercambia el voto, digamos, por un programa o por políticas económicas. Y una vertiente de la oferta donde los gobiernos y la oposición interactúan y los gobiernos, pues a veces
pueden llegar incluso a manipular, bien porque desean conservar el mayor tiempo posible, conservarse el mayor tiempo posible en el poder, o bien porque quieren alcanzar unos objetivos ideológicos, manejan la política económica o las políticas económicas de una determinada manera. Esto es lo que quiere reflejar ese esquema que en la práctica, y ya con esto prácticamente voy a acabar, veis cuatro grandes teorías que se han formulado acerca de por qué o cómo los gobiernos intervienen en la economía. La primera es lo que se llama la teoría electoralista, básicamente con las aportaciones del premio Nobel William Nordhaus y con alguna de Assar Lindbeck, la teoría partidista de Douglas Heath y la aportación que hizo yo diría, el malogrado por la juventud con la que falleció en la pandemia, Alberto Alesina, que incorporó un supuesto que los planteamientos anteriores no hacían, que es el de votantes racionales, ¿sí? Y que de alguna manera trataban de explicar cómo los gobiernos se preocupaban por maximizar votos, por maximizar su ideología o por tratar de alguna manera de complementar bien compartidos ideologizados o compartidos desideologizados el voto según utilidad, pero en un escenario de incertidumbre, que es la gran aportación de Alsina y de otro grupo de economistas. Yo he centrado la idea en los más importantes. En periodos más recientes, yo diría que los economistas nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tienen las instituciones en el funcionamiento de la economía. Y esto va a ligar directamente o liga directamente con la charla que nos va a dar Víctor, que precisamente, si yo no recuerdo mal, se titula Calidad de la democracia y calidad del gobierno, donde él de alguna manera nos va a exponer hasta qué punto el funcionamiento de una economía está determinado por ese input político que es la democracia y por ese output político que es la calidad del gobierno. Así que, sin más preámbulos, yo dejo de compartir mi presentación y dejo que Víctor Lapuente nos presente la suya. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Voy a compartir primero la pantalla. Espero que se pueda ver ya ahora, imagino. Muchísimas gracias, Tomás, por invitarme. Muchísimas gracias a todos los participantes en esta sesión. Es un placer hablar con vosotros. La verdad es que en ciencia política siempre nos consideramos los hermanos pequeños de los economistas y la verdad es que eso tenemos un síndrome de eso, ¿no? De no llegar a vuestras capacidades y a veces lo que hacemos es tratar de compensarlo pues volviéndonos todavía más celotes de las innovaciones metodológicas en economía, ¿no? En alguna vez nos hemos encontrado con algunos economistas que nos han dicho habéis llegado a un nivel de intolerancia metodológica y de obsesión con los datos cuantitativos y con las inferencias causales que nosotros ya empezamos a considerar patológicas, ¿no? Pero vosotros vivís una auténtica fiebre por los datos y por la revolución causal que tenemos en economía. No sé si es así, pero ciertamente ciencia política cada vez se asemeja más a la economía en métodos. Creo que nosotros fundamentalmente hemos aprendido de vosotros y creo que la ciencia política ha aprendido mucho más de la economía que viceversa, pero sí que es cierto que alguna cosa se puede aprender, ¿no? Me gustaría comenzar con tres autores que ha mencionado Tomás que para mí son fundamentales. Varios, pero me quedo con estos tres nombres. Douglas Hibbs, yo creo que es un economista con una intuición muy buena y para predecir elecciones, ¿no? Yo creo que su fórmula, podemos discutir los parámetros de la ecuación, pero su fórmula, que es un poco al menos una conferencia que atendí, él siempre decía, yo sigo a Lenin, que Lenin decía que esto va de pan y paz.
tú dale pan y paz al pueblo y te votarán. Y entonces pues hace este cálculo sobre la situación de la economía, la evolución de la economía, fundamentalmente el crecimiento económico, pero también un poco inflación y desempleo, y descuenta los muertos de los soldados americanos en guerras en el exterior, y si haces esta ecuación, prácticamente clava el porcentaje de voto del partido del presidente en las elecciones presidenciales o incluso en las midterms. Con lo cual, yo creo que Douglas Hibbs en ciencia política lo deberíamos utilizar mucho más, por ejemplo, para entender paradojas difíciles de entender para muchos observadores, para muchos politólogos y para muchos expertos en encuestas, porque los resultados extraños, en teoría, del 23 de J en España, pues seguramente tienen, si hubiéramos aplicado la fórmula de Douglas Hibbs sobre el funcionamiento de la economía, hubiera sido más útil que muchas de las encuestas que se hicieron, ¿no? Sobre la situación política, ¿no? Porque la fórmula de Hibbs seguramente era más positiva para el gobierno que, mm, que otras consideraciones. Otro autor que ha mencionado Tomás Lindbeck. eh, yo creo que los modelos de Lindbeck sobre cómo los gobiernos tienden a favorecer en ayudas a aquellas regiones, a aquellos lugares donde tienen votantes a los que pueden convencer para pasarse a sus filas, los swing voters en Estados Unidos, es fundamental. Y ha habido gente que ha demostrado que incluso en más imparcial de los sistemas políticos que nos pudiéramos imaginar, como por ejemplo Suecia, se produce ese fenómeno. Es decir, hay un interés económico de los políticos tratar de maximizar el número de votos que pueden obtener de una determinada comunidad, ¿no? Eso también serviría para explicar muchas cosas en la política española, ¿no? Y creo que deberíamos utilizarlo mucho más los politólogos. Y el tercer gran autor que creo que merece una explicación y que creo que conecta con la charla que quiero dar hoy es Alesina. Tomás ha mencionado aportaciones que yo creo que son, pues bueno, pioneras de Alesina, pero voy a quedarme con una que me parece particularmente perturbadora y particularmente necesaria de ser matizada. No sé si conocéis algunos de estos trabajos de Alesina en los que habla sobre las sociedades fragmentadas étnicamente, es decir, Estados Unidos con muchas minorías étnicas, eh, muchos países africanos, España en según qué regiones también podríamos considerar que hay una fragmentación étnico-lingüística. Y la previsión de Alesina es muy negativa, es decir, la fragmentación étnica lleva a que la gente no tenga una sensación de comunidad, y básicamente los ricos blancos no quieren pagar por otras políticas sociales que favorezcan a miembros de otras etnias en Estados Unidos. Pero yo creo que también es interesante, esta teoría, pero creo que ahí viene la contribución modestamente que hemos hecho a la ciencia política, sobre todo los politólogos de los países nórdicos y muy en particular el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo y su creador, Burr Rothstein, que también estuvo en Harvard y tuvo numerosas discusiones con Alesina al respecto, es, bueno, hay sociedades multiétnicas que pueden funcionar mal y hay otras sociedades multiétnicas que pueden funcionar bien, como por ejemplo estos momentos en Estonia o, por ejemplo el ejemplo clásico de Finlandia con una minoría sueca, que no solo está muy integrada, sino que el Estado funciona, provee unas políticas sociales de manera muy imparcial para los miembros de cualquier etnia o de cualquier grupo lingüístico en este caso. Em, y un poco la idea de Burrostein es las divisiones sociales, ya sean desigualdad económica o por cuestiones étnicas, etcétera, se pueden paliar, se pueden compensar y dejan de tener efectos negativos si contamos con unas buenas instituciones públicas. Y aquí retomo lo que ha dicho Tomás sobre la importancia de las instituciones.
vosotros sabéis, eh, pues seguramente mucho mejor que yo, las contribuciones al redescubrimiento de las instituciones por parte de economistas, eh, los trabajos de Daron Acemoglu, sus libros sobre por qué las naciones fracasan, o el más reciente sobre el poder y el progreso, u otros por el estilo, creo que muestran claramente la importancia de tener unas instituciones inclusivas, que diría Acemoglu, para, para tener un buen desarrollo económico, ¿no? Y lo que quería hablar aquí es, normalmente, cuando los economistas miran el Estado, incluso también eh, Acemoglu y Robinson en por qué fracasan las naciones, se fijan en lo que podríamos llamar el input del Estado, ¿no? Sobre todo si el input, la relación entre las demandas de los ciudadanos y el sistema político, es democrático o no. Y, por ejemplo, en el caso con el que empiezan, ¿por qué fracasan las naciones? Los economistas eh, Acemoglu y Robinson empiezan hablando de la falta de democracia en Egipto, que propició la primavera árabe en Egipto, ¿no? Y entonces hablan de Mubarak, y como Mubarak es, pues bueno, y todo el grupo y toda la familia alrededor de Mubarak, lo corruptos que son y que es un régimen no democrático. Pero desde la ciencia política, cada vez, no es que no le demos importancia a la democracia, es muy importante y evidentemente, pero cada vez le damos más importancia al output del sistema político, ¿no? A la calidad del gobierno, no cómo se toman las decisiones, sino cómo se implementan. Es decir, a lo mejor Singapur no ha sido una gran democracia, pero su calidad de gobierno es muy elevada, y como resultado de eso, tenemos unas instituciones que favorecen el desarrollo económico, ¿no? Independientemente, ya digo, que todos tengamos un gran aprecio y todos queramos que exista democracia, pero por su valor en sí mismo, es decir, porque amamos las libertades cívicas, civiles y políticas, pero no porque tengan unos resultados económicos particularmente positivos, ¿no? O necesariamente positivos. Y, por ejemplo, como ejemplo, dedica varias páginas a Acemoglu y Robinson a hablar sobre la familia de Mubarak y el régimen político de Mubarak, es decir, media docena de personas en la cúpula del sistema político, y no menciona los 5, casi 6 millones de funcionarios públicos que tiene el Estado egipcio. Y seguramente, pues para el desarrollo de un país, el cómo funciona esa maquinaria administrativa, esos 5 o 6 millones, sea más determinante que la persona o las personas que estén en la cúpula, ¿no? De nuevo, eh, ambas cosas están relacionadas, obviamente. Una democracia es más fácil que dé calidad de gobierno que una dictadura, pero no siempre. Con Nicolás Charrón hicimos un paper, uno de los dos primeros trabajos conjuntos en 2010, donde veíamos que una democracia rica sí que lleva mayor calidad de gobierno, pero que cuando estamos hablando de regímenes pobres, la situación, de hecho, estadísticamente es la contraria, aunque eh, sea, eh, aunque sea un efecto significativo estadístico, que sea un artefacto estadístico, básicamente, ¿no? Pero desde luego, como mínimo, no se puede decir que la democracia en todas las condiciones favorece la calidad del gobierno. Y en ese sentido, pues vemos que la democracia, con la renta per cápita, pues tiene una relación, sí, cierta relación, dicen en forma de J, en forma de U, pero no es una relación muy clara. La R aquí en este caso es bajísima, la correlación. Pero si miramos el output del sistema político, es decir, la calidad del gobierno, la manera en la que un Estado implementa las políticas públicas de forma imparcial, esa sería la definición de calidad de gobierno, no la cantidad de gobierno, sino la calidad, es decir, que haga lo que haga el gobierno, ya sea mucho como en los países nórdicos, o muy poquito o relativamente poco como en Nueva Zelanda o Singapur, si se es apreciado y visto como imparcial para todo el mundo, para todos los inversores, para todos los ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Ahí vemos que la correlación es mucho más elevada.
el output del sistema político, la calidad del gobierno está altísimamente correlacionada con la renta per cápita. Para todos los países del mundo, en el gráfico de la izquierda, el de la derecha para los países de la OCDE, porque se dice, esto también es muy importante subrayarlo, se dice, bueno, las instituciones importan, hombre, pero tiene un efecto umbral, o sea, una vez llegas a un nivel mínimo de desarrollo, da más o menos igual, cada vez importarán menos, es decir, una cosa es que pues pasemos de Nigeria a Sudáfrica, pues eso importará mucho, pero una vez ya estamos a nivel de Sudáfrica o de México o Argentina, pues ya dará igual. Pues no, no es así. Incluso en el contexto de las democracias ricas más avanzadas, de hecho, en algunos casos es incluso mayor el efecto. En la asociación es muy fuerte. Entonces, pues pasar como nosotros, España, a una posición media, mediocre, más bien mediocre, porque estamos por debajo de la media de la OCDE, a una posición más alta en efectividad de gobierno o en imparcialidad de gobierno, cualquier indicador, están altamente correlacionados. Luego podemos discutir cómo se miden estas cosas, pero cualquier indicador de calidad de gobierno, vemos que pasar de España a nivel de Finlandia o de Suecia o de Noruega, pues el salto sería en renta per cápita, pues podría ser pues muy notable, ¿no? Es decir, y España, pues como vemos, ¿cómo estamos? Pues a mí me gusta decir que somos o cola de león o cabeza de ratón, porque estamos claramente por debajo de países europeos y no solo eso, sino que nos están superando muchos. Esto es, pues ya son datos de hace unos años. Eslovenia, Estonia, muchos de estos países nos están superando. El caso de Estonia desde hace ya bastante tiempo, pero a medida que van pasando los años, más y más países y sobre todo regiones dentro de los países del este de Europa nos van superando. Es decir, nosotros estamos estancados. No llegamos al estancamiento de Italia, que veis aquí que tiene una efectividad del gobierno bajísima, o de Grecia, pero desde luego nos estamos acercando un poco más hacia Italia, hacia Grecia y un poco menos hacia Noruega. Es decir, en aquella famosa eh, comparación que hizo Luis Garicano, ¿no? en su libro sobre el liberalismo y sobre lo que necesitaba, las reformas que necesitaba España, que dijo, pues tenemos dos opciones, ser Dinamarca o Argentina. Evidentemente estamos más cerca de Dinamarca que de Argentina, pero nos estamos acercando más a Argentina que a Dinamarca, estamos yendo en la dirección contraria. Ese es el tema. Ese es yo creo que el problema de España, no es tanto la posición como la evolución, que no es muy positiva. Hay muchísimos indicadores. Estos son indicadores del Banco Mundial sobre efectividad de gobierno, calidad de gobierno. Hay muchísimos, seguramente los conoceréis. Pero yo me quería aquí hablar, quería hablar del que hacemos nosotros para la Comisión Europea, que les preguntamos a los ciudadanos. En todo caso, están muy correlacionados. Los que les preguntas a los ciudadanos, los que les preguntas a los empresarios, les preguntas a expertos. Entonces nosotros hacemos de nuevo, percepciones de calidad de gobierno, percepciones. Percepciones no quiere decir realidad, no quiere decir realidad. Estos son lo que dicen los encuestados de 200 regiones de los 27 países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Que ¿por qué es importante? Es muy importante porque estas opiniones de los encuestados coinciden con las opiniones de los expertos, coinciden con las impresiones de los inversores. Es decir, están capturando alguna cosa, ¿no? No sé qué, pero están capturando algo. Y diréis, bueno, si por ejemplo, como es el caso de Cataluña, que queda bastante mal, bueno, pero una cosa son las percepciones y otra cosa es la realidad. O sea, la gente puede percibir que la calidad de gobierno en Cataluña es muy baja, pero en realidad la sanidad funciona bien, la educación también, etcétera, ¿no? Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Bueno, vosotros sois, muchos de vosotros sois economistas, y sabéis creo que es la ley de Thomson, ¿no? Que dice que las percepciones son reales porque tienen efectos reales. Da igual que sean verdaderas o no, aunque fueran completamente falsas, los efectos que tienen son verdaderos. ¿Por qué? Porque como os enseñaré, gracias al trabajo de un fabuloso economista, Andrés Rodríguez Pozo, de la London School of Economics, sabemos que estas percepciones eh, arrastran el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque son, son
common knowledge, un conocimiento común de cómo funcionan las cosas en la región y eso hace que la gente invierta más en ampliar su negocio o que los inversores vengan más, etcétera. Entonces, es muy importante que sean percepciones. Entonces, nosotros lo que les preguntamos básicamente es este indicador del EQI, del European Quality of Government Index para las regiones europeas, y hacemos preguntas sobre imparcialidad, percepciones de imparcialidad, percepciones de calidad de los servicios y percepciones de ausencia de corrupción en diferentes sectores. También experiencia de corrupción en sanidad, educación y policía. También les preguntamos las experiencias que los ciudadanos tienen con estos servicios en la Unión Europea y lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente, este sería el último indicador. eh, y lo que tenemos aquí es en color azul las regiones que puntúan por encima de la media, en rojo por debajo de la media, cuanto más intenso el rojo, más por debajo de la media, cuanto más intenso el azul, más por encima de la media. Aquí dirías, hombre, ¿puedes distinguir los países europeos? Sí, algunos sí, otros no. España no se puede distinguir. No, no. Es rojo y azul, es el país más rojo y azul, es el país más medio, pero al mismo tiempo con grandes disparidades. Andalucía o Cataluña tienen unas percepciones de calidad de gobierno muy por debajo de la media española y también europea. El País Vasco tiene percepciones de a nivel de las mejores regiones europeas. Italia es un país también multicolor. Países nórdicos, Alemania, etcétera, Países Bajos puntúan muy alto y vemos que en Europa del Este, pues ahí predomina el rojo, pero empieza a haber algunos azules y hay muchos más azules ahora que hace 10 años. España, ES, en medio, somos un país que está en medio, posición, en la última estábamos la 17, esta quizá estamos 15, 16, 17, con mucha variación. ES 51 es Cataluña, ES 21 es País Vasco, es decir, dos comunidades históricas, una puntúa como la que tiene las peores percepciones de calidad de gobierno y la otra la que tiene las mejores percepciones de calidad. De nuevo, subrayo percepciones. Y vemos mucha disparidad en España, en Italia y en Francia. Vemos que son países donde importa mucho la región en la que vives. Y bueno, España se ha ido italianizando. Es decir, al principio las diferencias no eran estadísticamente significativas. Es decir, a nivel de servicios públicos o de calidad de gobierno daba igual donde vivías, prácticamente, pero con el paso de los años, como en muchos otros países europeos, cada vez importa más la región donde vives, la región subnacional, y menos el país. Es decir, Europa está produciendo una creciente divergencia regional entre regiones, ¿no? De nuevo, son percepciones, pero coincide bastante con muchas de las preocupaciones que vemos hoy en día. Es decir, si estamos pensando, ¿qué tienen en común muchos del malestar que vemos de la sociedad, del cabreo de la sociedad, ¿no? Pues tienen que ver con el territorio. ¿Qué es el Brexit? El Brexit es básicamente el voto de la metrópolis de Londres contra las ciudades, las zonas desindustrializadas del norte del Reino Unido. ¿Qué es el voto a Le Pen y a Macron? Si te miras, está territorializado, pero a niveles tremendos. La correlación entre este indicador de percepción de calidad de gobierno y el voto a Macron y a Le Pen es no sé si del 90%. Hay un fabuloso paper sobre eso. Es decir, donde se percibe que hay mala calidad de gobierno, el voto es masivo a Le Pen y por el contrario, regiones atlánticas donde se percibe que el gobierno actúa de manera imparcial, el voto a Macron es claramente mayoritario. Bélgica, Valonia, Flandes, todos sabemos lo que ocurre ahí, ¿no? Pero Italia también es el paso más conocido. Pero si nos vamos fuera de Europa, Estados Unidos, ¿qué es la lucha entre demócratas y republicanos? Una lucha entre estados, entre en las costas oeste y este demócratas y el interior y zonas desindustrializadas republicanas, ¿no? O sea, digamos que los países están desgajando interiormente por esto, ¿no? Y esto lo vemos también en estas percepciones de calidad de gobierno. Que
consecuencias tiene la calidad de gobierno? Eh, Estadísticamente se puede correlacionar con economía, más crecimiento, más renta per cápita, menos desempleo, menos desigualdad, mayor protección social, más estado de bienestar, menos deterioro medioambiental y mis favoritas, porque las que he estudiado un poquito más, está correlacionado con mayor esperanza de vida, mejor percepción subjetiva de salud, más satisfacción con la vida, más felicidad subjetiva. Y Dios, hombre, ¿qué tiene que ver la calidad de gobierno con la felicidad? Pues mucho, porque una fuente, es decir, controlamos por la renta per cápita, evidentemente la renta es muy importante para que seas feliz, pero pasado un determinado límite no importa tanto. En cambio, si tú vives en un país donde crees que hay unos ciudadanos de primera porque hablan un determinado idioma que le gusta a las élites políticas o porque tienen el carnet de un partido o porque tienen algún tipo de influencia, etcétera, que son ciudadanos de primera y tú eres un ciudadano de segunda, eso genera una enorme frustración que alimenta el populismo. De hecho, la correlación entre las percepciones de parcialidad del gobierno y el voto a opciones populistas es altísima. Gran parte de lo que veremos ahora en el Parlamento Europeo, esta eclosión de los partidos euroescépticos antieuropeos, tiene que ver mucho con eso, con una sensación generalizada en partes de la sociedad y en territorios de muchos países de que las instituciones no tienen la calidad suficiente, que están beneficiando a unas élites. Pongo de los antibióticos porque también el abuso de los antibióticos, esto lo dejamos para las preguntas porque es una cuestión anecdótica, el abuso de los antibióticos, que es algo que caracteriza al sur de Europa, a España e Italia en particular, también está correlacionado estadísticamente con esto, ¿no? El índice de desarrollo humano a nivel regional está correlacionado con el EQI, la percepción de calidad de gobierno, que es en el eje horizontal. También el empleo o el desempleo a largo plazo, el desempleo a largo plazo es más bajo donde hay mayor percepción de calidad de gobierno, pero incluso valores liberales también, es decir, el apoyo hacia el matrimonio homosexual es más alto en aquellas regiones con mayor calidad de gobierno. De nuevo, son asociaciones estadísticas lo que muestro aquí, pero hay numerosos trabajos, numerosos papers. Andrés Rodríguez Pose y varia gente que trabaja con él en la London School of Economics tienen un abanico de trabajos. Algunos son muy claros, mostrando claramente cómo este indicador de calidad de gobierno está relacionado con el comercio entre regiones. Es decir, un mayor calidad de gobierno lleva a un aumento del trade entre regiones. Y básicamente esa es la parte de diagnóstico o pesimista. Y si nos ponemos un poco más optimistas, simplemente tres pinceladas sobre qué creo que se podría hacer para mejorar la calidad de gobierno. Lo primero, la palabra quizás más alabada hace 10 años o 5 o 10 años y ahora más odiada, que es meritocracia. No entiendo por qué, pero es muy odiada. Meritocracia en la función pública, en el empleo público. Es decir, que los dirigentes sean elegidos democráticamente, pero que los trabajadores públicos no sean elegidos democráticamente, no sean elegidos por los cargos públicos. Frenar las conexiones políticas y el favoritismo. Eso es fundamental. La correlación entre meritocracia y las administraciones públicas y efectividad de la prestación de servicios, controlando, aquí no tengo la correlación, pero controlando por el desarrollo económico, etcétera, es brutal. En Venezuela es el caso extremo, obviamente, donde pues, Hugo Chávez en 2002 expulsó de la noche a la mañana a 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela. Ese sería un caso extremo. Pero bueno, Italia, México también puntúan muy mal ahí. España, de nuevo, puede mejorar. Estamos posición 25, 30, 35 y este es un indicador global de meritocracia. Seguramente nos vamos a muchas administraciones públicas en España y nos encontraríamos que el nivel de meritocracia es bajísimo. Hay que pensar, no sé, cuando yo en otros países hablo sobre pues la televisión, el CIS, televisión española, por no hablar del eh, Consejo General de Poder Judicial, etcétera, pues cuesta de entender el nivel de politización extremo.
y a nivel de gobierno central y gobiernos autonómicos, ¿eh? Radio y Televisión Española o las televisiones autonómicas que quieran ustedes. Es, hay que subsanarlo eso, porque creo que la meritocracia es fundamental para mejorar la calidad de gobierno. Eh, y luego la desburocratización. Puestas juntas, parece que una se contradice con la otra, pero se complementan. Creo que en España nos falta meritocracia y nos sobra burocracia. Tenemos unos recursos humanos del sector público excesivamente burocratizados y creo que en aquellos países donde las unidades de gestión administrativas pueden hacer gestión, donde los directores de colegios y de hospital pueden establecer objetivos, negociar dentro de un margen los salarios y los contratos con sus trabajadores, en lugar de esperar que desde el BOE se anuncie eh, el incremento de sueldo, pues funcionan mejor. Estamos muy burocratizados en España, tenemos demasiada fe en los controles y poca confianza, exigimos demasiados papeles ex ante y tenemos poco control ex post de los resultados de las políticas públicas y un personal funcionarial rígido y de poca autonomía. Y de nuevo, aquellos países donde existe una mayor autonomía, Suecia, Nueva Zelanda o Australia, donde el sector público básicamente funciona como el sector privado igual con trabajadores laborales, sometido obviamente a transparencia, etcétera, para evitar favoritismos y todo tipo de controles. Pero se trabaja en el sector público, en el sector privado, no tienen más corrupción, sino menos corrupción que en aquellos países donde teóricamente tendremos un empleo público funcionarial para evitar la corrupción. Pues bien, no es así, es lo contrario. Eh, tanto digamos que el resumen y el resumen del libro de Organizando Leviatán que escribimos con Carl Dahlstrom, que está en Deusto y en inglés en Cambridge University Press, sería un poco este gráfico, ¿no? Con el que querría concluir también la charla sobre cómo mejorar la administración pública. Esto es una simplificación burda, porque no se puede poner a un país como un punto. En España hay administraciones de todo tipo, a nivel local, autonómico, he hablado del País Vasco y otros muchos ejemplos. Pero en general, creo que nos falta avanzar en las dos dimensiones. En la dimensión de menos burocracia y en la dimensión de mayor profesionalidad y menos nombramientos a dedo. Creo que los países nórdicos y anglosajones en verde aquí son países que combinan las dos excelencias de una buena administración, que es profesionalidad, que el sector público recluta y promociona a los trabajadores y trabajadoras por mérito y competencia y no por sus conexiones políticas, y al mismo tiempo lo hace de una forma no rígida, sino flexible, por objetivos, como las mejores empresas privadas. Evidentemente hay problemas, de vez en cuando hay escándalos, etcétera, como en todos los sitios, no menos que en España, pero el resultado es una administración pues mucho más flexible y mucho más adaptable a los grandes retos como las pandemias, las crisis, etcétera. Y con esto quizás concluyo ya la charla, que creo que ha estado unos 40 minutos aproximadamente, más o menos. Muy bien. Pues ya hay algunas, dos o tres preguntas, yo creo que van a ser muy sencillas de responder para ti, y así quizás vamos a dar dando tiempo para que haya otras. A mí, desde luego, me parece que para los economistas, que yo ya sí conozco a la mayoría, de algunos no los reconozco porque al estar solo por el nombre, bueno, no sé ahora mismo, por ejemplo, quién es Francisco, ¿eh? Pero bueno, digo, creo, conozco a algunos de los compañeros que están presentes y desde luego yo creo que nos pone de relieve algo bueno, mm, quizás los economistas no le hemos prestado demasiada atención y los politólogos sí le estáis prestando más atención y lo estáis desmenuzando mucho más, que es el tema de la calidad de los gobiernos, ¿no? Que es un tema, yo diría crucial, ¿no? Y yo creo que tú has desagregado, has indicado muchas facetas, muchos terrenos, donde toma una gran importancia precisamente el tema de la calidad del gobierno. Yo te quería hacer una pregunta que
Hace muy poquito apareció el noveno informe de cohesión, ¿no? De la Unión Europea. Y desde en el octavo ya había información de calidad de gobierno y la da por regiones, ¿no? Este es el informe en el que estáis colaborando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Digo porque lo que me extrañaba es que tú hablabas de 2022 y debe ser una errata, porque en la publicación del nuevo informe a mí me extrañaba, decía 2024. Y yo, como un informe que publican, que si no es broma, en noviembre del 23, puede tener un dato del año 2024. O sea que si vosotros elaboráis la información, el dato es de 2022, ¿no? No, no, ¿O es distinto? no, no, es 2000. Bueno, los datos se recogen en 2023, Sí, sí. pero lo llevamos 2024. Sí. Ah, ok. A que lo habéis llamado. Digo, gracias por la aclaración porque, digo, si me pregunta porque tengo que dar un tema que tiene que ver con el noveno informe de cohesión, voy a mostrar estos datos y digo, bueno, luego me van a preguntar, ¿y cómo algo del 23 está con datos del 24? Y a mí lo que me sorprende mucho es algo que siempre, sobre todo los sociólogos, más que los politólogos, habían valorado muy bien, ¿no? Que era el tema de cómo en España se llegaba a la función pública, cómo la burocracia española, al tener cierta estabilidad, podía tener más independencia y no nos has comentado tú eso precisamente, ¿no? Sí, bueno, para ser Me más, ha sorprendido. sí, para ser más precisos, me parece una muy buena pregunta. Primero de todo, creo que no es muy bueno simplificar, pero para eso, para eso escribimos el libro. Es decir, a veces exige, a veces, bueno, a veces tienes que caracterizar los fenómenos, ¿no? Mm, Si miramos en agregado, hay que distinguir cuando un país se encuentra en una situación de corrupción sistémica o de subdesarrollo económico, es decir, pongamos la España hasta 1950, ¿no? Eh, cuando un país se encuentra en esta situación, casi todos los estudios indican que introducir una administración beberiana, rígida, funcionarial, etcétera, reduce la corrupción y mejora la prestación de los servicios. Pero esto se revierte cuando hablamos ya de democracias avanzadas y consolidadas. Es decir, si miramos para la OCDE, la relación es la inversa. Es Ujú, decir, cuando ya se ha alcanzado un nivel de desarrollo y no se trata de que de evitar, o no se trata solo de evitar las mordidas a la Guardia Civil o a los profesores del bachillerato para que pongan buenas notas o una licencia para construir, sino que se trata de tener unos servicios públicos de calidad, una sanidad pública con la última tecnología, etcétera, y muy adaptada a una política industrial quirúrgica y realmente muy, muy buena, ahí es lo contrario. Es decir, la trayectoria natural sería nos burocratizamos cuando nos modernizamos, nos desarrollamos, pero luego, una vez hemos alcanzado un primer nivel, una primera industrialización, para avanzar hay que desburocratizarse. Y ahí es donde España se ha quedado estancada, porque mientras en la mayoría de países de Europa Occidental se desfuncionalizó, entre comillas, en los años 70-80, en Suecia en 1967. O sea, en 1967 dijeron, a ver, esto de funcionario para diplomáticos o para policías o para gente que ejerza autoridad, pero vamos, el estatus de funcionario no tiene mucho sentido y que todo el mundo del sector público trabaje y tenga los contratos indefinidos y protegidos, etcétera, pero como el sector privado. Y de hecho, la rotación entre el sector público y privado es muy, muy grande. Pues fíjate, llevamos 40 o 50 años de retraso y España no está ahora a un nivel de desarrollo equiparable al de los países nórdicos años 60-70, está a años luz por encima, es decir, estamos retrasados. Hay unos intereses que están deteniendo el desarrollo natural que creo que debería tener España. ¿Por qué se ha producido eso? Pues bueno, pues no sé, Joaquín Almunia fue quizás el primero que lo intentó y creo bueno, no lo consiguió, aunque hizo algunos movimientos, pero ya, pues, quizás el primer economista que se metía con la administración pública, ¿no? Como ministro, quizás es el primer economista que fue ministro de Administraciones Públicas en España.
no lo sé, pero si no es uno de los primeros. Y por tanto, su visión era precisamente esa, ¿no? Pero ya desde entonces, pues ya han pasado 30 años prácticamente y no ha habido progresos. Hay dos o tres personas que tienen alguna inquietud en relación con alguno de los conceptos que tú has utilizado. Y alguien, me parece que es Tono Sánchez de Valencia, preguntaba cómo se define la democracia. Es muy buena Eh, pregunta, porque es muy difícil de definir. Eh, a mí me gusta mucho la definición que hace un economista, por cierto, con toda es Paul Collier, antes estaba en Oxford, no sé dónde está, pero él decía que la democracia tiene dos partes. Una, elegir democráticamente a los gobernantes y lo segundo, controlarlos. Y dice, si solo nos fijamos en la primera parte y nos olvidamos del control, entonces no tenemos una eh, democracy, sino tenemos una democracy. Sustituía la C por la Z, democracy. Pues yo creo que es eso. Y si le preguntamos a mucha gente en España y a muchos partidos en cierto lado del espectro, sobre todo en la izquierda radical, pues entienden algunos que la democracia es la soberanía popular sin freno, lo que podría derivar en democracy. Creo que ya lo ha respondido. Alguien también tiene inquietud, me parece que es Olga González, eh, ¿cuáles son los indicadores de la eficacia de un gobierno? Pues es muy complicado establecer indicadores. Por lo general, o sea, por lo general se basan en percepciones subjetivas. Es muy difícil objetivizar. Sí que hay, pues bueno, a lo mejor en sanidad, etcétera, eh, pero muchos indicadores, o sea, cuando, eh, por ejemplo, en detenciones de la policía, pues nunca sabes si hay más detenciones porque hay más crimen o hay más detenciones porque todo lo contrario, porque realmente la policía está actuando, o en corrupción, sentencias por corrupción contra políticos, nunca sabes si mayor aumento de las sentencias por corrupción quiere decir que hay más corrupción o todo lo contrario, que por fin se está luchando contra la corrupción. Entonces, la parte negativa es que son análisis subjetivos, por lo general a expertos, a ciudadanos o a inversores extranjeros. La parte, digamos, positiva es que, como dice Daniel Kaufman del Banco Mundial, si todos estos indicadores elaborados por gente muy distinta, Transparencia Internacional o una organización empresarial, o organismos intergubernamentales, con metodologías muy distintas, llegan a conclusiones muy parecidas, es que están capturando algo, un concepto latente, algo ahí. De nuevo, quizás es una percepción, pero es verdad que estas percepciones cambian. Y una cosa que me resultó muy curioso, salió de un estudio hace unos años cuando se miraba qué determinaba mm, y esto seguramente sabréis vosotros mejor que yo, qué determinaba la calificación que Moody's, Standard and Poor's y las agencias de rating hacían de la deuda soberana de los países, y mirando varios indicadores encontraron que los indicadores de calidad de gobierno y en particular de corrupción o no corrupción de unos años antes, de 3 o 4 años antes, era el mejor predictor para saber cómo se iba a calificar la deuda soberana del país unos años después. Ujú. Es decir, no es que los indicadores de corrupción siguieran a los económicos, sino todo lo contrario, lo anticipaban a los. Con lo cual, algo están capturando, ¿no? Y en España, por ejemplo, eh, el, empezamos a caer, o sea, dejamos de converger y empezamos ya a diverger un poco con el resto de países, no tras la gran recesión 2008-2009, sino en 2004-2005, cuando estábamos en la Champions League de la economía. Algo empezaron a oler los expertos que hacían estos indicadores
de que algo estaba pasando. Quizás en España nos estaban tomando decisiones muy buenas, ¿no? En distintas administraciones. Y ahí empieza nuestro declive y luego, ¡pum!, la caída fue mucho peor. Y de hecho, la, la, cuánto sufrió un país económicamente la gran recesión también está correlacionado de nuevo con los indicadores de corrupción anteriores a a la misma. Y a mí te voy a hacer una apreciación muy particular. También me ha llamado la atención, digamos, eres crítico con la posición de España, ¿verdad? Si la comparamos con los países nórdicos, no quedamos muy bien parados en este tema de calidad de gobierno. Sí, Y, soy y- crítico, sí, sí, eres crítico, ¿no? modestamente Y yo ya te he crítico, sí. leído, ¿no? Y yo te sigo, es decir, que yo sé que tú esta postura no es que la estés improvisando, No no te la oigo dices hoy, la ahora. dices, la llevas mucho tiempo diciendo. Y sin embargo, eh, cuando uno mira, dice, hay muchos indicadores, ¿no? Y tú conoces el Better Life Index de la OCDE. ¿Por qué ahí no quedamos tan mal? Y sin embargo, los nórdicos en algunas cosas, primero porque el índice está segmentado, ¿no? Según el tipo de indicadores. Sí, Pero ellos quedan muy mal, por ejemplo, en el tema relaciones personales, y ahí mm, pues España queda, no es el campeón, pero queda bastante mejor, ¿no? Es decir, que compensamos a veces algunos sí, aspectos negativos, lo acabamos compensando con otras cosas, digamos, quizá el papel de la familia, sí, la amistad y todo este tipo de cosas juegan un mm, papel. Tú que vives además en una sociedad nórdica desde hace ya varios años, mm, lo sabes, ¿no? Allí esto no se vive, ¿no? sí. Y esto es un activo importante que tenemos, ¿no? Sí. eh, No sé si me desvío mucho del no, tema, digo, no, porque todo lo como te has contrario, centrado todo lo y contrario. Me parece que es una pregunta excepcional, Tomás, y muy importante. Yo creo que esto demuestra que, o por ejemplo, otro ejemplo claro, España, si miramos no solo las partes buenas, sino las cosas más feas de una sociedad, la tolerancia hacia la violencia sexual, España es los países más absolutamente intolerantes del mundo. Y con la violencia contra las mujeres, contra la discriminación contra las minorías sexuales, somos un país de una tolerancia extrema. Superamos incluso los nórdicos y, bueno, claramente muy por encima de Alemania o de otros. Es decir, España tiene cosas muy buenas. Es decir, tiene una cultura muy buena. Por eso yo me rebelo bastante contra las explicaciones culturales que dicen, no es que los españoles tenemos la picaresca en la sangre, etcétera. Si te miras a cualquier encuesta, el nivel de aceptación de los españoles, que consideramos un trato corrupto aceptable, es bajísimo en comparación con cualquier otro país europeo. No solo en el este de Europa, mucha gente, pues un tercio, hasta un 40% de la población considera normal pagar dinero, un regalo o un favor personal a cambio de obtener un servicio público. En España es bajísimo. Somos más puritanos que los países puritanos. Eh, y, y es un problema que no lo consideremos así. Es decir, tenemos una mucha mejor cultura, digamos, y valores de lo que pensamos. Y lo que has destacado, lo que has dicho tú también me parece que no tiene comparación, ¿no? La importancia de las relaciones personales, de la familia, que tiene una parte negativa, que ahí puede derivar el amiguismo. Es decir, también el amiguismo un poco deriva de ahí. Pero en general yo creo que aporta valor y, como dices tú, la familia es un sostén y un sustituto a veces de un Estado que no llega donde tendría que llegar. Precisamente por eso, yo creo que ¿me oís bien? Sí, he hecho sí, un sí. salto así. Precisamente por eso creo que es muy importante em, que pensemos que nosotros somos capaces de hacer los cambios institucionales necesarios. Es decir, que no existe nada en nuestro ADN cultural que nos impida adoptar estas medidas. No estamos infrapreparados mentalmente, todo lo contrario, estamos más preparados de lo que pensamos para acoger cualquier tipo de reforma modernizadora de nuestras instituciones. Y por eso yo defiendo más que nunca el institucionalismo, no porque desprecie el valor de la cultura española, sino todo lo contrario, porque eh, lo aprecio mucho más y bueno, y yo creo
que en ningún país se vive mejor que en España. Decía Albert Boadella que si todo el mundo fuera como la Toscana, yo creería en Dios. Pues yo lo aplico, pero sustituyo la Toscana, que con todos mis respetos me parece un lugar muy bonito, pero también me parece demasiado museístico, digamos, y demasiado, digamos, pues, como un decorado turístico, pues, siendo precioso. Y yo lo sustituyo eso por cualquier capital de provincia española. Cualquier capital de provincia española. No Madrid y Barcelona, que son lugares también maravillosos, pero creo que cualquier capital de provincia española nos sirve mejor pero vamos, esto es a nivel personal, pero de nuevo, creo que está relacionado. Es decir, tenemos una muy buena sociedad, nos falta cambiar las instituciones. Muy bien, me parece muy bien. No sé, Víctor, tú puedes leer, han hecho algunos comentarios, creo que los puedes leer, ¿no? En el chat. Si entras Sí, al chat, no sé si quieres decir algo porque creo que Tono Sánchez te dice algo del tema de la corrupción, ¿no? O José Antonio González también hablaba algo de la por, preocupación por la polarización en el interior de los países, ¿no? sí, yo creo que la polarización interior de los países es una cuestión clave que no le estamos dando la suficiente importancia y que creo que ya estamos viendo las consecuencias, como decía, políticamente, ¿no? Y si vamos mirando las últimas elecciones que hemos tenido en España, evidentemente, cada elección parece el resultado de una coyuntura muy determinada, ¿no? Política, pero si hacemos una lectura un poco más global, mirando lo que ocurre en otros países, etcétera, lo que estamos viendo es una territorialización, gente que en algunos territorios se está haciendo cada vez más fuerte en un resentimiento hacia las capitales. El propio independentismo se puede considerar como un gran resentimiento de parte de la burguesía catalana y de la zona metropolitana de Barcelona hacia la metrópolis de Madrid, que se considera que ha sido beneficiada por el Estado. Brexit, como comentaba, en todos los países, ¿no? Se está produciendo esto, pero es que hasta en Tailandia, Brasil, etcétera, es lo que Andrés Rodríguez Posel llama la revolución de las regiones, ¿no? Y de las regiones frustradas, de las regiones que se considera que no importan, ¿no? Y eso es muy importante y creo que muy grave, porque en un país como España, donde hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? De conflictos pues, violentos o como mínimo pues, muy divisivos a lo largo de la historia, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Si esto está pasando en Francia, un país muy unido, o en el Reino Unido, donde no ha ocurrido esto, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y yo ya casi había una última pregunta, que ahora acaba de entrar otra que sería, que es muy larga, además no sé si es un comentario o una pregunta, pero me parece que si era Carlos, debía ser Carlos Ochando de Valencia, buen amigo, que estaba planteaba el tema de la corrupción. Si no recuerdo mal, hablaba Sí. y preguntaba algo de la corrupción, eh, y decía al final de por qué al final eh, la corrupción política en España realmente pesaba muy poco en el tema de la votación. No sé si eso lo habéis estudiado. Bueno, está Sí, estudiado, pero en general, en la mayoría de países la corrupción no es tan decisiva para el voto, porque al fin y al cabo, mm, normalmente como votante prestas atención a las noticias de corrupción del partido contrario y descuentas o no le das la suficiente importancia a las que afectan a tu partido, ¿no? Es decir, las gafas partidistas acaban afectando mucho. En todo caso, los estudios más serios sí que muestran un efecto nada despreciable. Es decir, podemos estar hablando de un 4 o 5% de voto para un partido del alcalde en elecciones municipales e incluso hasta el 14% si el caso de corrupción sale a la luz en los medios de comunicación y se judicializa. Eso es un porcentaje nada despreciable, ¿eh? Nada despreciable. Pero bueno, sigue siendo limitado el efecto. Pero en este sentido también había un comentario que me parece muy inteligente, que no he tenido tiempo para mencionarlo, pero estoy completamente de acuerdo, que es distinguir la corrupción política de administrativa. En la mayoría de países
van de la mano, van de la mano. Pero España e Italia, pues sobre todo España, es el país que yo conozca del mundo donde hay una mayor eh, separación, donde tenemos muchos casos de corrupción política, bastantes casos de corrupción política, y prácticamente cero corrupción administrativa, bajísima. Y es importante distinguirlos, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hablábamos de casos de corrupción en España, en el extranjero y en una conferencia con expertos de amistad de corrupción, recuerdo que, pues después de presentar los casos españoles y ver que son pues, casos bastante notables, ¿no? Que saltan los medios de comunicación, un experto de un país nórdico se me acercó y me dijo, hombre, dice, yo voy a ir con mi familia, por cierto, este verano de vacaciones a España, al sur de España, y te iba a decir, oye, si me para la Guardia Civil, tengo que ponerles un billete de 50 euros en el pasaporte. Y, y entonces yo le dije que antes se lo ponía al policía noruego que a un guardia civil, pero mucho antes. Pero entonces pensé, madre mía, hasta un experto en corrupción cae en esa tentación de unir las dos cosas, ¿no? Y es muy peligroso, muy peligroso. Pero por eso es que, claro, los casos de corrupción en el gobierno, de nuevo, son ejemplarizantes, o falta, o no ejemplarizantes, claro, y tienen unos efectos, sobre todo porque dan una mala sensación de país, mala impresión de país. Por eso hay que ser extraordinariamente tercos a la hora de denunciar estos casos y exigir la máxima ejemplaridad, no solo actuación dentro de los límites de la ley, sino dentro de los límites de lo que es legítimo y de lo que envía un mensaje apropiado de buena conducta en las instituciones públicas. Muy bien. Yo creo que de alguna manera, con esto último que has hablado, respondes a algunas observaciones que hay en torno al tema de la corrupción. Yo, Carlos, quiero darte primero mi felicitación. Yo creo que la charla ha sido muy interesante. Nos alimenta perspectivas que yo creo que los economistas pues a veces nos olvidamos de ellos. Y porque es verdad que hay una tendencia que la tiene mucha gente, a caer en lo que yo le llamo el imperialismo de la economía, ¿no? Lo único que importa, no, la economía es una parte de la vida y otras muy importantes, y la hemos ignorado y yo creo que cada vez afortunadamente la tenemos más en cuenta. Por eso yo creo que nos has hecho una aportación muy interesante. Yo te lo agradezco personalmente y creo que ya hay algunas personas que están ahí escribiendo, pues que dan gracias por la charla. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias de Asunción López, de la Autónoma de Madrid, pues muchas gracias. Dice que te va a seguir escuchando por la radio. Ya lo veo. Muchas Pues gracias. Asunción, muchas gracias en nombre de Víctor. Y él te la puede dar también. Pues sí, sí, claro que lo seguimos a Víctor. Víctor es una excelente referencia para nosotros. Y si me permite, Víctor, yo digo que tú estás relacionado con alguien de política económica. Yo creo que todavía te vamos a admirar más. ¿Me lo permites que lo diga? Sí, Sí. sí, sí. Víctor es yerno de un buen amigo de la mayoría de los que estamos aquí, que es, no sé si decirlo, ¿no? Sí, sí. Dilo tú, dilo tú. No, no, ningún problema. Pues dilo, dilo. Es del actual presidente del Consejo Económico y Social de España. Ya está dicho, sin decir el nombre, que es un buen amigo de todos. Muchas gracias a todos, Pues, los que sí, nos habéis escuchado, sobre todo lo habéis escuchado a él. Y muchas yo no gracias. sé si ya este curso vamos a hacer más sesiones o no. Yo desde luego ya mi cometido lo cumplí. Desgraciadamente, si estuviera Salvador Pérez, seguramente que es el promotor, el que nos movió a montar estas sesiones, él nos lo diría, pero si no, seguro que para el curso que viene hacemos también más o menos pues 3 o 4 sesiones. Así que muchas gracias a todos y en particular a ti, Víctor, que nos has iluminado en muchos temas de los que somos, si no ignorantes del todo, tenemos un grado de ignorancia demasiado elevado. Así que nos despedimos, y hasta la próxima cuando sea. Muchísimas Gracias gracias. Es un a placer. todos. Gracias, Tomás. Gracias a todos.